Hola a todos, bienvenidos a esta clase de introducción al programa de desarrollo personal Las Tres Puertas. Ante todo, bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Estela Ologuati. Estoy formada como psicóloga gestáltica transpersonal y también hace muchos años ya me inicié en chamanismo, también soy astróloga y bueno, un poco este programa es una síntesis de conocimientos que he adquirido, sobre todo en el ámbito de la psicología y del chamanismo. Em, Vamos a ver un poquito acá en esta clase de introducción los contenidos que vamos a ver durante el programa. Y la propuesta son 12 clases, 12 videos de clases teóricas y 12 videos de clases en vivo. Por ahora va a ser todo online y la idea es un poquito también contarles de qué se trata esto. Así que vamos a verlo. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, básicamente el programa de lo que trata es sobre el poder personal. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto del poder personal, porque en principio podemos decir que es la capacidad interna de una persona para influir en su propia vida, ¿no? Tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la independencia, tiene que ver con ser quienes realmente somos. El poder personal no tiene que ver con la dominación, eso sería cuando utilizamos el poder personal desde el miedo, ¿no? Cuando utilizamos nuestro poder para dominar a otros, para ejercer cierta presión, coercionar, lo estamos haciendo desde el miedo. Y no es a ese poder al que nos referimos, sino está mucho más del lado de la autenticidad, de la autonomía personal, ¿no? Eh, entonces, esto, ¿no? Para poder influir en mi propia vida, eh, para que para poder intervenir en las circunstancias desde otro lugar, de otra manera, y en los demás, ¿no? Basándose en las características individuales y fortalezas emocionales. Entonces, la diferencia entre el poder ejercido desde el miedo, que tiene que ver con esto que yo decía, o desde el amor, o desde mi ser más interno, ¿no? Cuando vamos a ir viendo, ¿no? Ahora en esta introducción, qué pasa, ¿no? ¿Por qué perdemos este poder personal? Pero sí está más cerca de lo que es la autenticidad. Y acá hablar de autenticidad también es todo un tema, de hecho es toda una clase, ¿no? Porque cuando hablamos de autenticidad, muchas veces decimos, bueno, yo soy así, esta soy yo. Y lo que fui descubriendo, ¿no? A lo largo de todos los procesos que he acompañado, de todas las formaciones que he realizado y en mi propio trabajo personal, es que mucho de lo que creemos que somos cuando decimos yo o de lo que creemos sobre nosotros mismos o de nuestra personalidad, muchos son mecanismos adaptativos que hemos utilizado en algún momento para sobrevivir a las circunstancias que nos tocaron, que tuvimos que atravesar en algún momento de nuestra infancia, de nuestros primeros momentos de vida, y que luego pasaron a ser parte de nuestra personalidad. Y creemos que somos eso. De hecho, en muchas tradiciones antiguas se habla de esto de que yo no soy mi personalidad, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto. Entonces, ser auténticos, en definitiva, tiene que ver y tiene que ver con el poder personal, esto de la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? Porque muchas veces nos vamos como adaptando, nos vamos tratando de acomodar a lo que quieren los demás,
o de tratar de dar cierta imagen, de sostener cierta imagen, de muchas de nuestras acciones están basadas en el miedo a perder el amor, en el miedo a perder la aceptación de los demás. Muchas más de las que creemos realmente. Yo creo que la mayoría de los problemas que nos llevan a terapia, porque como yo siempre digo, no vamos a terapia porque estamos bien, vamos a terapia porque hay algo que nos molesta y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Y esas son las formas sutiles en las que vamos perdiendo nuestro poder personal, porque la otra persona o la circunstancia pasa a tener el poder sobre mí, tiene el poder de controlar mis emociones, mis reacciones, ¿no? Y no es así tampoco, ¿no? Porque nadie en realidad puede hacer nada que no lo permitamos, ¿no? Entonces, está más cerca de la autenticidad, como les decía, ya vamos a tener toda una clase de eso, la autonomía, la autorregulación, que la autorregulación no quiere decir que tengo que vivir siempre regulado, ¿no? Siempre en estado zen, o feliz, o, ¿no? Sino que puedo volver rápidamente, este sentido de la homeostasis, ¿no? Puedo volver rápidamente a un estado de sanidad, vamos a decirlo así. Entonces, esta capacidad de poder rescatarme, ¿no? De las situaciones, de que las situaciones no me sobrepasen demasiado. El autoconocimiento, que es fundamental, ¿no? A la hora de justamente no engañarnos, a la hora, no porque estemos rotos necesariamente, yo siempre digo que tenemos partes sanas y partes no tan sanas. Entonces, apoyarnos en esas partes sanas, apoyarnos en nuestras fortalezas, en lo que logramos en la vida, en estas partes buenas nuestras que están sanas, para poder ir a buscar lo otro, ¿no? Pero yo creo que cualquier trabajo tiene que contemplar las dos partes, tiene que contemplar tanto ir a buscar lo que no funciona o sanar estas heridas, pero también, ¿no? Desde un lugar de fortalecer lo que sí tenemos, como poder apoyarnos en este lugar. Y aparte, bueno, por supuesto, todos tenemos un centro sano, que es nuestro self, nuestro yo, nuestro, no sé, el alma, como cada uno le quiera llamar, que tiene que es nuestra esencia, que es quienes realmente somos, que está a cargo, es ponerlo a cargo de la experiencia, ¿no? De nuestra experiencia de vida. Y por supuesto la integridad, ¿no? El poder estar íntegros o actuar desde un lugar de integridad, de que todas mis partes vayan hacia el mismo lado, ¿no? Esto que les decía recién. Entonces veamos un poco, ¿no? Como, bueno, ¿qué es el poder personal desde esta visión del chamanismo? Eh, Hay varias definiciones según cada tradición, seguramente ustedes tendrán su propia opinión, su propio pensamiento en relación a esto. Pero básicamente para el chamanismo el poder personal tiene que ver como con el poder espiritual, con la energía. Por eso vamos a hablar bastante del tema de la energía, por lo menos desde este lugar, ¿no? Desde esta concepción. Entonces podemos decir que es poder espiritual. Y es esta capacidad de traer poder espiritual a nosotros, ¿no? Esto para el chamanismo. Entonces, estas formas de traer este poder personal dentro del chamanismo, la línea que sigo yo no es con plantas sagradas, sino que utilizamos el sonido del tambor o la respiración para entrar en estados ampliados de conciencia, ¿no? Y ahí es un poco el punto de unión entre el chamanismo y la psicología transpersonal. Es ir a ver lo que está más allá de lo personal, como su nombre lo indica. Y estos estados ampliados de conciencia nos
ayudan o nos permiten entrar en otras dimensiones de nuestro ser. Vamos a ponerlo desde ese lugar, ¿no? Que puede ser entrar en nuestro inconsciente. Eh, ¿Por qué es importante? Porque cuando entramos en estos estados ampliados de conciencia, como su nombre lo indica, podemos ver otra realidad o podemos ver más allá de la realidad ordinaria, ¿no? O común que vemos todo el tiempo. ¿Y para qué lo hacemos? Para obtener sanación, para obtener respuestas, para obtener guía, ¿no? De nuestros guías, de nuestros espíritus ayudantes, como se les llama en chamanismo, que muchas por ahí lo conocen como animales de poder también, que son como, son nuestros guías, ¿no? Que pueden tomar distintas formas. Pueden tomar la forma de un ángel, o puede tomar la forma de un animal, o puede tomar la forma de no sé, de un anciano de una tribu, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos están ahí para ayudarnos, para darnos su poder, ¿no? Para insuflarnos ese espíritu de ayuda. Eh, y también si no lo quieren pensar, ¿no? Como desde ese lugar, piénsenlo como esto de poder ir a nuestra parte más íntima, nuestro yo más íntimo, que es en definitiva nuestro yo superior, es el que nos ayuda, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, en las tradiciones chamánicas les daban estos nombres y tenían estas formas, pero en definitiva es como traer esa energía, ese poder para que nos ayude, nos guíe, nos sane, ¿no? Entonces, estos ayudantes, estos animales de poder, son los que nos van a dar esa fuerza, esa guía, esa protección a la hora de ir a recuperar ese poder personal, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Esto de partes del alma, ahora se los explico en la próxima, porque tiene que ver con una de las puertas que vamos a estar viendo durante todo este recorrido, ¿no? Eh, Esa es una posible definición de poder personal y después tenemos la otra, ¿no? Que es como la más clásica, que es la armonía entre los tres centros que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos un centro, de hecho, hoy en día, desde la ciencia, se habla no solamente en los ámbitos esotéricos, de que tenemos tres cerebros, ¿no? O en la parte de psicología, ¿no? También se maneja este concepto, que tenemos como la parte de nuestra pancita, ¿no? Nuestro como cerebro más emocional, podemos decir así, más instintivo. Luego tenemos el centro de nuestro corazón, que es el centro del amor. El centro de la pancita sería como el de la voluntad, el de la acción. El del corazón, que sería la parte del amor, ¿no? Y nuestra cabeza, que sería el tercer centro, que es nuestra mente, ¿no? Entonces, como pensamos y decimos también, ¿no? Desde el centro de la garganta, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos finalmente. Generalmente no hay mucha coherencia entre estos tres centros, porque a veces pensamos una cosa, pero no lo podemos decir por ciertas inhibiciones, miedos, tal vez porque no es la circunstancia. Yo tampoco soy partidaria de que uno tiene que ir por la vida diciendo todo lo que piensa y siente porque sí. Dentro del chamanismo también está esta visión, ¿no? De que, bueno, sí, decir mi verdad sin culpa ni juicio, siempre y cuando sea el momento adecuado, si la persona está receptiva para poder recibir lo que le quiero decir, la forma en que lo voy a decir, si lo que voy a decir va a sumar o no, ¿no? Eh, o sea, ahí es como todo muy amplio. De hecho, en esto de los tres centros es también la última puerta que vamos a ver y le vamos a dedicar 2 clases a cada uno de estos centros.
Pero lo cierto es que muchas veces queremos hacer algo y no lo hacemos, y decimos que lo vamos a hacer y no lo hacemos, o sentimos hacer algo y nos inhibimos, ¿no? Entonces, normalmente no están muy en coherencia nuestros tres centros, y esto habla de como esta falta de coherencia interna, ¿no? Y es algo que a veces nos vuelve poco confiables, porque si nosotros decimos que vamos a hacer algo y faltamos a nuestra palabra, nos convertimos en personas poco confiables, ¿no? Porque la gente deja de creer en nosotras y en nuestra palabra. Por ahí conocemos a alguna persona que siempre dice algo y no lo cumple, y llega un momento en que ya no le creemos. Desde ese lugar nos volvemos poco confiables, ¿no? Obviamente nos pueden pasar cosas, ¿no? Obviamente que esto, todo en sí, lo que es muy relativo, ¿no? Y es muy a la circunstancia que esté pasando la persona, a la circunstancia del momento, ¿no? Entonces, todo, por supuesto, tiene sus matices. No, yo no hablo de verdades absolutas. No, no creo en verdades absolutas, por lo menos en algunas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que todo tiene sus matices, y esto es un poco presentarles el recorrido de lo que vamos a hacer a lo largo de este programa de desarrollo personal, ¿no? Entonces, el poder personal es creer en mí, no es algo que obtengo o que hago, es algo que soy. El poder personal es lo que vamos sintiendo y vivenciando a medida que vamos justamente viendo dónde entregamos nuestro poder, a quiénes, en qué circunstancias, cómo recuperamos ese poder y cómo lo sostenemos. Por eso son tres puertas, ¿no? Eh, Entonces no es algo que yo voy a obtener o que voy a hacer, es algo ajeno a mí, es algo que viene de afuera. No, sino que es algo que surge desde adentro cuando empiezo a vivir más en coherencia conmigo misma, ¿no? Por eso la invitación siempre es mirar hacia adentro, ¿no? El famoso conócete a ti mismo. Siempre vamos a encontrar todas las respuestas dentro nuestro. El afuera nos puede guiar, claro que sí, porque nosotros a veces podemos pedir ayuda a nuestros guías, y de repente, no sé, no va a bajar nuestro guía por ahí sí, pero puede venir, la respuesta puede venir a través de un podcast, a través de un libro, a través de una amiga que me sugiere algo o me dice algo, a través no sé, de una circunstancia, ¿no? Entonces, es esto de que sí pueden venir respuestas desde afuera, en cierto sentido, pero siempre las respuestas van a partir desde adentro, ¿no? Entendiendo que también creamos nuestra realidad de acuerdo a las creencias que tenemos en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar esto, ¿no? El poder personal como poder espiritual, esto de los tres centros de poder que ya les dije, y la capacidad de mover la energía, ¿no? Esta capacidad de poder hacer crecer mi energía, poder limpiar mi energía, poder estar más, que mi cuerpo energético esté más fuerte, ¿no? Más fortalecido. Entonces, acá vamos a ver un poco para la tradición andina, ¿no? Algunos de los conceptos que he aprendido en el tránsito por esta hermosa tradición que llevo muy en el corazón. Y a veces simplemente el poder personal es esto, es la medida de lo que puedo, ¿no? De lo que puedo ahora, ¿no? Tal vez más adelante voy a poder otra cosa, pero de lo que puedo ahora. A veces también generamos demasiadas expectativas o nos ponemos metas demasiado grandes que no podemos cumplir, y eso a la larga nos termina frustrando. Entonces, conocer lo que yo puedo hoy. ¿Quiero alcanzar otra cosa? Claro que voy a poder. Yo siempre digo, si otro ser humano lo logró, yo también lo puedo lograr, ¿no? Soy un ser humano, lo puedo lograr. Pero tal vez primero tengo que hacer
otra cosa, o tengo que hacer un trabajo interno, o tengo que planificarlo, depende de lo que quiera hacer. Entonces, la medida de lo que puedo hoy, ¿no? Mañana podré otra cosa, sin exigencias, ¿no? Pero sí haciendo. Conocerme a mí mismo para tener una respuesta de si puedo o no puedo hacerlo. Y acá también entra esto de que a veces decimos que sí queriendo decir que no, o decimos que no queriendo decir que sí, también puede ser, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los límites? Y que tiene que ver con que yo, para poder poner un límite afuera, tengo que conocer primero mis límites internos. Y tiene que ver con esto. La medida de lo que puedo, la medida de lo que quiero, la medida de lo que deseo hacer. ¿Quiero hacer esto? ¿O lo estoy haciendo para quedar bien, por compromiso, por miedo a lastimar a otra persona, porque es lo que corresponde? A veces no puedo elegir, es real, ¿no? No es que siempre vamos a hacer todo lo que queremos y todo, pero sí por lo menos tenerlo claro internamente, ¿no? Hay situaciones donde, bueno, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Pero en la medida en que yo me conozco, puedo tener esto, ¿no? Que decíamos, esto simple de quedar con alguien o reiteradamente no cumplir con mi palabra, o hacer cosas que no tengo ganas de hacer. A veces puede ser que no tenga ganas de hacer algo, después voy, lo hago y la paso bien. También puede ser, pero ahí ya entran otras cuestiones, ¿no? Hay otro tipo de resistencias. Entonces, esto por un lado. Después, estar bien a pesar de las circunstancias externas. Esto no quiere decir que si muere un ser cercano me voy a sentir bárbara y me voy a matar de la risa si es que realmente siento dolor, ¿no? O sea, por supuesto, es que no me sobrepasen las cosas. Y si me sobrepasan, porque somos seres humanos, poder, esto que veíamos recién, autorregularnos, volver rápidamente o lo más rápidamente que se pueda a nuestro centro. Esto no quiere decir no sentir. Yo soy totalmente partidaria de que las emociones hay que vivenciarlas, y no solamente hay que vivenciarlas, sino que las emociones vienen a traernos un mensaje, no son un problema en sí mismo, ¿no? Esto también vamos a ver algo del miedo, del enojo, sobre todo, lo vamos a ver porque es importante entender nuestro mundo emocional, comprender, ¿no? Porque las emociones son una señal, nos vienen a decir algo, entonces no son un problema en sí mismo. Lo que hay que resolver es lo que está detrás, ¿no? Lo que esa emoción me viene a decir. Entonces, estar bien a pesar de las circunstancias externas tienen que ver con esto de que las cosas no me sobrepasen. Si tengo una emoción fuerte, está bien, la vivo y luego vuelvo a mi cauce, vuelvo a mi autorregulación. Mi capacidad para mover el causa, y causa ahí es la energía, ¿no? Es tener conciencia de mi poder y de mi capacidad. Y cómo muevo el causa y de alguna manera es lo que yo voy viendo, es el reflejo de lo que yo voy viendo en mi vida, en cómo se manifiestan las circunstancias en mi vida. Es esos mensajes que voy descubriendo, es empezar a habitar esa magia, ¿no? De cómo me llegan las señales, de cómo me habla la vida, de cómo para el mundo andino, y es algo que yo comparto totalmente, y muchas tradiciones ancestrales, todo está vivo. Entonces, el universo, ellos dicen y yo lo creo, por supuesto, que el universo está tan consciente de nosotros, la Tierra, ¿no? Como nosotros de ellos. O sea, todo está bien. Entonces, desde este lugar, y bueno, también esto de que vivimos en un mundo de superabundancia, aunque nuestra, nuestra sociedad tiende al tema de la competencia y de la carencia. Bueno, la carencia también es un tema que vamos a tratar acá en este programa, porque vivimos en un mundo superabundante y es real.
Si nosotros vemos un árbol frutal, ¿cuántas frutas da? ¿No? Bueno, después que se hagan buen uso o mal uso de los recursos, ya ese es otro tema. Pero en principio, la energía es abundante. Y entonces, desde este lugar, es mi capacidad para mover esa energía a mi favor, ¿no? Desde algún lugar, sin manipulación, ¿no? Porque, bueno, voy a atraer de acuerdo a cómo yo vibro por dentro. Entonces, también es hacer con el menor gasto energético. O sea, esto es la eficiencia, ¿no? Es como hacer, pero sin gastar mucha energía, ¿no? Eso es lo que se propone. Y esto de que la intención moviliza la energía, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con la energía sabemos que lo más importante es la intención, cómo direccionamos, y para eso tenemos que estar en coherencia, tiene que estar en coherencia nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción. En la medida en que vamos volviéndonos, como se dice en chamanismo, más impecables, ¿no? Impecable no quiere decir perfecto, quiere decir que hay coherencia, ¿no? En mí. En la medida en que voy siendo cada vez más coherente, por supuesto que cada vez voy a gastar menos energía y mi intención va a movilizar el causa de una manera más eficiente, ¿no? Porque bueno, hacemos mucho gasto de energía nosotros y mucha energía se gasta. Ahora lo vamos a ver bien acá. Vamos a ver los tres ejes para este trabajo, que es lo principal. Eh, si tenemos en cuenta que nosotros vamos dejando nuestro poder personal o nuestra energía en diferentes situaciones en la vida. Entonces, lo primero que tenemos que poder hacer es identificar esas fugas energéticas, poder identificar esos lugares donde cedemos nuestro poder personal, donde cedemos nuestra energía, donde nuestra energía quedó atrapada, ¿no? Eh, y acá viene este concepto del chamanismo, uno de ellos al menos, que es esto de la recuperación de las partes de alma o de las fracturas del alma. Para las tradiciones ancestrales, cada una a su manera, tenía una forma de ver. eh, Esta teoría parte de que nosotros dejamos nuestros pedacitos de alma, ellos lo dicen así literal, pero lo podemos considerar como energía. Parte de nuestra alma queda atrapada en diferentes situaciones. Y esto se asemeja mucho al concepto de trauma más actual, ¿no? De todo lo que se maneja dentro de trauma, donde estas experiencias del pasado, que pudieron haber sido traumáticas o dolorosas, ¿no? Porque acá no necesariamente tiene que ser algo traumático. Sí, por supuesto, si hubo algo traumático, pero también en situaciones dolorosas, porque no toda situación dolorosa es un trauma, ¿sí? Que eso lo vamos a ver también. En situaciones dolorosas, que incluso en situaciones alegres, ¿no? Eh, Hemos dejado nuestra energía, ¿no? Por ejemplo, vivía en una casa que me gustaba mucho cuando era chica y bueno, me tuve que mudar y una parte mía se queda en esa casa. Cuando alguien muere, muchas veces lo decimos, una parte mía murió o se fue con esta persona. Cuando rompemos alguna relación puede pasar lo mismo. Entonces, puede ser en situaciones alegres o en situaciones traumáticas o tristes, ¿no? O dolorosas, qué sé yo, si me hacían bullying cuando era chiquita, si he vivido algún tipo de abuso psicológico, sexual, obviamente, son situaciones que pueden ser de un momento o que pueden ser sostenidas en el tiempo. Y también en esas situaciones donde eh, cosas que no hubieron en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, por ahí no tuve el apoyo, no tuve protección, no tuve el amor suficiente, no tuve el cuidado suficiente, o tuve que dejar, ¿no? De sentir alegría, perdí la alegría porque
En mi casa había mucho dolor, había mucha enfermedad y no podía, ¿no? Fui perdiendo mi alegría, eso que vamos perdiendo a veces, o perdí mi capacidad de crear, o sea, cosas buenas que hemos perdido, ¿no? Son todas posibilidades donde pudimos haber dejado pedacitos de nuestra energía, de nuestra alma, como dicen los ancestros, ¿no? Las tradiciones ancestrales. Entonces, partiendo de este concepto de la pérdida de partes de alma o pérdida de energía o pérdida de esto que fue desapareciendo en mi vida, perdí la confianza, ¿no? Perdí la capacidad de creer en los demás o las situaciones dolorosas, ¿no? Entonces, no es solamente el concepto de trauma, sino que va un poco más allá, aunque muchas veces con el trauma perdemos muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es identificar estos lugares donde he perdido la energía. Entonces, algunas de las cosas que vamos a ver dentro de este programa tiene que ver con trauma, con la definición de trauma, los tipos de trauma, bueno, algo ya más o menos les acabo de comentar. Estas dos necesidades que tiene el ser humano, que es la de autenticidad y la de apego, y que muchas veces perdemos nuestra autenticidad en pos de sostener el apego con nuestros cuidadores. Esto es muy complejo, acá simplemente lo estoy introduciendo, pero hay toda una clase y más de una clase con este tema. Esto de que vamos dejando de lado nuestra necesidad de autenticidad porque por ahí ser auténticos de alguna manera amenazaba nuestras relaciones de apego. Entonces, si a mí me gustaba bailar, pero no estaba bien visto con mis cuidadores, tal vez, bueno, dejo de lado esa capacidad, esa parte mía auténtica se empieza como a encerrar y ahí es donde aparecen estos mecanismos adaptativos, empezamos a adaptarnos para obtener el amor y esto después pasa a ser parte de nuestra personalidad, ¿no? Por eso es que mucho de nuestra personalidad son mecanismos adaptativos. Esto lo vamos a ver bien en detalle, pero, por ejemplo, aprendí a ser fuerte, a no pedir ayuda, a arreglarme sola, a ser independiente, porque en mi hogar tal vez no sé, me crié en un ambiente donde había enfermedad, donde había ausencias, no lo sé, y entendí que no había a quien pedir, que yo me tenía que arreglar sola, y eso lo desarrollé como un mecanismo. ¿Que son características buenas? Sí, claro. La diferencia con el mecanismo adaptativo, la diferencia entre que soy independiente y y puedo hacer las cosas, ¿no? Y tengo capacidad de accionar, entre la diferencia cuando lo estoy haciendo desde la autenticidad o cuando lo estoy haciendo desde el mecanismo adaptativo, tiene que ver desde qué lugar lo estoy haciendo, ¿no? Porque generalmente cuando lo hago desde el mecanismo adaptativo me da, o sea, tiene mucha carga encima. Termino agotada, termino cansada, termino enojada, ¿no? Hay diferencias, porque generalmente cuando lo hago desde el mecanismo adaptativo lo estoy haciendo para algo, para lograr que me miren, que me acepten, que me quieran, porque más o menos son esas las cuestiones que siempre buscamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un tema muy complejo, ¿no? Yo simplemente acá lo estoy introduciendo. Después vamos a ver esto de la importancia de cómo interpretamos la realidad y que siempre detrás de esas interpretaciones hay creencias que en realidad están prácticamente en la base de de acuerdo a lo que creemos sobre nosotras mismas y por ende lo que creemos sobre acerca de la vida, acerca de las relaciones, ¿no? Y cómo muchas de estas creencias tampoco son propias, ¿no? Sino que ya vienen en nuestro paquete biológico y de crianza, ¿no? Bueno, después vamos a ver los miedos,
Dentro de esos miedos también el famoso síndrome del impostor o esta cuestión del miedo a los propios talentos, ¿no? De qué pasa si, no sé, de repente me permito, ¿no? Esta autenticidad, me permito, porque claro, piensan que son mecanismos de supervivencia. Entonces, por eso son tan difíciles de cambiar, de modificar, porque nuestra vida dependió de que yo me adaptara al ambiente, es una adaptación al ambiente lo que hice, ¿no? Entonces, por eso el miedo, los miedos, el síndrome del impostor, de no sentirme capaz, de no sentirme a la altura de, ¿no? Porque hay una parte mía que fui sepultando, ¿no? Que fui tapando, ¿no? Mi autenticidad. Después vamos a ver también esto de la identificación con la herida, que está muy relacionado con el trauma, y cómo eh, también hay otros conceptos más, ¿no? De en qué dejamos nuestra energía, ¿no? Cuando en los juicios, en las críticas, bueno, hay un montón. Realmente identificar las fugas energéticas son muchas, en muchos lugares donde vamos perdiendo ese poder personal, ¿no? Después también vamos a ver algo del triángulo dramático de Karpman, que habla de la víctima, el perseguidor y el salvador, que es un triángulo de desempoderamiento, o sea, de pérdida de poder total, cuando jugamos cualquiera de los tres roles. Y la victimización, ¿no? Como uno de los lugares más oscuros donde perdemos muchísimo poder porque la víctima directamente está totalmente desempoderada. Cuando hablo de víctima no hablo de la victimización o de un estado del yo, ¿no? Victimizado, cuando una persona se victimiza, ¿no? Está todo el tiempo quejándose, bueno, ahí perdemos un montón de energía en la queja, en el juicio, en la crítica, ¿no? Eh, Así que bueno, esta parte es como bastante larga. No obstante, bueno, las clases están bastante balanceadas porque, bueno, lo importante es poder identificarlos, pero no quedarnos ahí, quedarnos escarbando el pasado, sino tomar conciencia y para eso tenemos la segunda puerta, que es la de recuperación de energía, donde el trabajo en general vamos a ir intercalando, ¿no? Como identificando y recuperando, ¿no? Para que el trabajo vaya. Obviamente que no vamos a solucionar toda la vida en 3 meses, pero sí se van a llevar un montón de herramientas como para su trabajo personal, para poder continuarlo es como una especie de mapa, ¿no? Para la vida, para su trabajo interno. Entonces, bueno, identificando y recuperando, vamos a ir trabajando con eso que vamos identificando y lo vamos a hacer principalmente desde dos técnicas maravillosas del chamanismo, que es la recuperación de partes de alma o la recuperación de fracturas de alma. Lo vamos a hacer con distintas técnicas dentro de esto. La recuperación de partes de alma es lo que les acabo de explicar, es esto de traer esa energía que quedó, ¿no? En estos traumas, en estas heridas, en la victimización. Incluso también, ¿no? La recuperación de partes de alma se puede hacer para recuperar estas cosas positivas que he perdido, ¿no? Estas capacidades que he perdido, o por qué no puedo expresar mi talento, ¿no? Ese tipo de cosas, la idea es ir como haciendo estas técnicas para ir recuperando, ¿no? Y trayendo esa energía de vuelta a nosotros. Y la recapitulación, que al menos, bueno, he aprendido 2 o 3 técnicas de recapitulación, que es básicamente como volver a mirar mi vida desde otro lugar, desde un lugar energético, desde un lugar de trabajo energético, no necesariamente yendo a ver, ¿cómo decirlo? No se trabaja yendo necesariamente al dolor, al sufrimiento, sino que se va limpiando, ¿no? Es un trabajo energético muy poderoso y se va como viendo nuestra vida desde otro lugar, ¿no? Como retejiendo nuestra vida desde otro lugar. Y también ejercicios gestálticos, que bueno, la Gestalt
tiene esto de lo vivencial, ¿no? Yo sostengo que solamente mucho de esto de identificar las fugas energéticas es un trabajo, podemos pensar intelectual desde algún lugar, no necesariamente, pero sí. Eh, pero con saberlo solamente no lo resolvemos. Entonces, estas, al menos estas tres técnicas que van a ser como la base del trabajo, los ejercicios gestálticos, la recapitulación y la recuperación de alma, van a ser como esta base vivencial y energética, la vamos a pasar por el cuerpo, lo vamos a trabajar desde la emoción, desde desde este lugar bien de vivenciarlo, ¿no? Por eso es un trabajo profundo. Son técnicas simples, pero muy profundas. Entonces, eh, que lo que van haciendo de alguna manera van como creando nuevas conexiones internas eh, y sanando, ¿no? O sea, son eh, técnicas energéticas, vivenciales, pasarlas por el cuerpo, digo yo, ¿no? Como desde un lugar donde sí, cuando lo podemos vivenciar, lo podemos resolver, lo podemos mirar desde otro lugar. Y por último, la tercera puerta es la del cultivo de energía, ¿no? Y acá vamos a trabajar específicamente ya técnicas más energéticas. La primera parte vamos mechando, ¿no? Como que, bueno, un poco el trabajo intelectual, después el trabajo vivencial. Y acá ya en el cultivo de la energía sí ya es un trabajo más energético, sobre todo esto de los tres centros de poder, ¿no? Trabajar con estos tres centros que les dije, la parte intelectual, la del corazón y la de nuestro centro de la voluntad. Y ahí vamos, sí, a ver como cuestiones más desde la energía, desde la coherencia interna. Vamos a trabajar para encontrar estos talentos, estos recursos, poder apoyarnos en lo que sí hay, ¿no? Es decir, que esta parte del cultivo de la energía se van a llevar un montón de técnicas, tanto de limpieza como de, de traer, ¿no? De mantener y de sostener esta energía, de tener esta conexión con ustedes mismos, que es fundamental para no, bueno, una de las formas de cultivar la energía es no volver a caer en nuestras fugas energéticas, ¿no? Ser como más impecables con esas cuestiones. Eh, entonces, esto, ¿no? Aprender a reconocer sus estados, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo. Y entonces, y bueno, y esto, ¿no? Y dejar de que la energía se fugue nuevamente, ¿no? Estar atentos al saber, al poder identificar esas fugas, nos va a permitir estar más atentos en el día a día para no recaer, ¿no? Justamente. Bueno, este es el recorrido de las tres puertas de esto que yo denominé un programa. Programa de desarrollo personal, porque en realidad es un poco más extenso de lo que podría ser un taller y no es un curso para acumular información. Sí, por supuesto van a tener información en las clases teóricas, pero no es un curso de enseñanza, digamos, ¿no? Pero sí tiene esta parte teórica para que entender los conceptos, entender las circunstancias, y después tiene la parte práctica, vivencial, que es lo que vamos a ver en las clases online en vivo. Todo queda grabado, así que bueno, si alguna clase no se pueden sumar, va a quedar grabado. Y bueno, cualquier duda, aquí estaremos y espero verlos.